Nacido en Tarso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, Saulo creció respirando un aire de grandeza. Hijo de fariseos, ciudadano romano de derecho, educado en las mejores escuelas. Sus padres lo enviaron desde pequeño a Jerusalén, donde estudió a los pies de Gamaliel, el doctor de la ley más respetado de su tiempo. Allí, entre los pasillos del templo y las interminables discusiones sobre las escrituras, Saulo se forjó como un guerrero de la tradición judía. No era un fariseo más, era el fariseo, celoso, inflexible, brillante. Conocía la Torá como pocos, debatía con la agilidad de una espada y defendía la ley mosaica con la furia de un soldado en la batalla. Para Saúl, el judaísmo no era solo religión, era identidad, era vida, lo era todo. Y entonces aparecieron los seguidores del Nazareno. Jesús de Nazaret había sido crucificado como un criminal común, pero sus discípulos insistían en que había resucitado. Peor aún, decían que era el Mesías prometido. Para Saulo, esto era una blasfemia insoportable. El Mesías sería un rey conquistador, no un carpintero muerto en una cruz. Aquellos hombres sencillos de Galilea estaban pervirtiendo todo lo sagrado. Al principio fue solo irritación, pero a medida que los seguidores de Jesús crecían, la irritación se convirtió en furia. Y cuando Esteban, uno de los líderes cristianos, pronunció un discurso vehemente contra el Sanedrín, la furia de Saulo se convirtió en un odio mortal. Estuvo presente cuando sacaron a Esteban de la ciudad. Vio a los hombres quitarse las capas y ponerlas a los pies de un joven llamado Saulo. Oyó cada piedra golpear la carne de Esteban. Vio la sangre correr, y cuando Esteban cayó de rodillas, alzando la vista al cielo y pidiendo perdón por sus asesinos, Saulo sintió algo extraño en el pecho. No era compasión, era aún más odio. ¿Cómo se atrevía ese hombre a morir tan en paz? ¿Cómo podían brillar sus ojos mientras lo apedreaban? ¿Qué clase de locura podía hacer sonreír a un hombre en la muerte? Desde ese día, Saulo se convirtió en el principal perseguidor de los cristianos en Jerusalén. Entraba en las casas como un huracán. Arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel. No importaba si eran viejos o jóvenes, ricos o pobres. Si seguían a Jesús, eran enemigos. Y Saulo no tenía piedad de sus enemigos. Las cárceles de Jerusalén estaban llenas de cristianos. Algunas familias se separaron. Muchos huyeron de la ciudad. La iglesia, que había crecido rápidamente tras la crucifixión de Jesús, ahora se dispersaba por miedo, justo lo que Saulo quería. Pero aún no fue suficiente. Saulo se enteró de que algunos cristianos habían huido a Damasco. Hombres y mujeres que habían escapado de su control reorganizaban sus blasfemias en territorio sirio. Esto lo consumió de ira. Fue directamente al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para arrestar a todos los seguidores del camino que encontrara en Damasco. El sumo sacerdote no dudó. Saúl era un instrumento eficaz. Sus manos estaban manchadas con la sangre justa. Le concedió toda la autoridad necesaria. Saulo reunió a sus soldados y partió hacia Damasco. Fue un viaje de aproximadamente 160 kilómetros, 3 o 4 días cabalgando por la calzada romana. Tiempo suficiente para planificar cada detalle de la persecución que se avecinaba. ¿Cuántos prisioneros haría? ¿Cuántas familias destruiría? ¿Cuántos cristianos traería de vuelta a Jerusalén encadenados? Con cada kilómetro recorrido, su sed de sangre crecía. Durante el viaje, habló con sus hombres sobre los métodos de interrogatorio más eficaces. Explicó estrategias para identificar a los cristianos disfrazados. Planeó cómo rodear las casas donde se reunían en secreto. Saulo no era solo un perseguidor. Era un perseguidor metódico, organizado e implacable. En la segunda mañana del viaje, uno de los soldados preguntó si era cierto que Jesús había resucitado.
Saulo casi le dio una bofetada en el acto. «Los muertos no resucitan», dijo apretando los dientes. «Esos pescadores ignorantes inventaron esa historia para engañar a los necios. Jesús estaba muerto, muy muerto, y sus seguidores pronto se unirían a él. Pero esa noche, solo en su tienda, Saulo no podía dormir. La pregunta del soldado le martilleaba la mente. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si Jesús realmente hubiera resucitado? No, sacudió la cabeza con violencia. Imposible, blasfemia, locura. Aún así, un escalofrío le recorrió la espalda. Al tercer día, mientras Damasco se vislumbraba en el horizonte, Saulo cabalgaba al frente del grupo. Sus ojos brillaban con anticipación ante la cacería que se avecinaba. ¿Cuántos cristianos se escondían en esa ciudad? ¿10? ¿20? ¿50? No importaba. Los encontraría a todos. Era mediodía. El sol estaba alto, abrasando el polvoriento camino. Los caballos sudaban, los hombres se quejaban del calor. Saúl, sin embargo, estaba lleno de energía. Les habló a los soldados sobre la importancia de la misión. Eran soldados de Dios, dijo. Estaban limpiando la tierra de una plaga espiritual. Y entonces sucedió. De repente, una luz más brillante que el sol estalló en el cielo. No fue como un relámpago. Fue como si alguien hubiera rasgado el tejido del universo y toda la gloria del cielo se hubiera derramado sobre la tierra. La luz fue tan intensa que Saúl salió despedido del caballo como un muñeco de trapo. Los caballos salieron disparados en todas direcciones. Los soldados gritaron aterrorizados. Saúl cayó al suelo violentamente, con la cara en el polvo y el cuerpo temblando sin control. Y entonces vino la voz. «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» La voz provenía de la nada y de todas partes a la vez. Era suave como una brisa y potente como un trueno. Era la voz de alguien que conocía a Saúl mejor que él mismo. Saúl intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. Intentó abrir los ojos, pero estaba completamente ciego. Lo único que funcionaba era su boca, y de ella salían palabras temblorosas. «¿Quién eres, Señor?» La respuesta llegó como una espada que le atravesó el pecho. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús. El nombre explotó en su mente como una bomba. Jesús de Nazaret. Jesús, el crucificado. Jesús, de quien sus seguidores decían que había resucitado. Jesús estaba vivo, vivo y hablándole. «Dura cosa te resulta dar coces contra el aguijón», continuó la voz. Saúl sabía exactamente lo que eso significaba. Los aguijones eran palos puntiagudos que se usaban para guiar a los animales tercos. Cocear contra los aguijones significaba luchar contra Dios. Y Saúl había pasado meses enteros haciendo precisamente eso. «Señor, ¿qué quieres que haga?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera siquiera pensarlas. Por primera vez en su vida, el hombre más arrogante de Israel se sometía. «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». La luz se apagó. Volvió el silencio. Saúl permaneció tendido en el suelo unos minutos, intentando asimilar lo sucedido. Cuando por fin logró ponerse de pie, descubrió que estaba completamente ciego. Los soldados se acercaron lentamente, todavía en estado de shock. Habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Solo vieron a Saúl hablando al aire y siendo alcanzado por una luz que los cegó momentáneamente. Lo llevaron de la mano a Damasco, como a un mendigo. El hombre que había entrado en el camino como el perseguidor más temido de Israel, llegó a la ciudad como un ciego indefenso. Durante 3 días se alojó en la casa de un hombre llamado Judas, en la calle Recta. 3 días sin comer, 3 días sin beber, 3 días sin dormir. Solo estoy rezando. Si esta historia te conmueve, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí, cada relato es un viaje a través de páginas sagradas.
Y lo que sucede después en la vida de Saúl demostrará que Dios puede transformar incluso el corazón más duro en un instrumento de su gracia. Mientras Saúl ayunaba en la oscuridad, Dios estaba preparando el siguiente capítulo de su historia. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, un hombre sencillo y temeroso de Dios que vivía discretamente entre los cristianos de la ciudad. Era precisamente el tipo de hombre que Saulo había venido a arrestar. En la tercera noche del ayuno de Saulo, Ananías tuvo una visión. Jesús se le apareció como se le había aparecido a Saulo en el camino, pero con dulzura y familiaridad. «Ananías», dijo el Señor. «Aquí estoy, Señor», respondió Ananías. «Levántate y ve a la calle llamada Derecha y pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Está orando. En una visión te vio entrar y ponerle las manos encima para que recobrara la vista». Ananías casi se ahoga. Saulo, el perseguidor, el asesino de cristianos. «Señor», dijo Ananías vacilante, «he oído hablar de muchos acerca de este hombre, del gran mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre». La respuesta de Jesús fue firme y clara. «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Un instrumento escogido. Dios había elegido al mayor enemigo de los cristianos para que se convirtiera en el mayor propagador del cristianismo. Ananías se tragó su miedo y obedeció. A la mañana siguiente, caminó por la calle recta hasta encontrar la casa de Judas. Llamó a la puerta con el corazón acelerado. ¿Qué diría? ¿Cómo se acercaría al hombre que había venido a destruirlos? Judas lo recibió y lo condujo a la habitación donde estaba Saulo. El perseguidor estaba sentado en el suelo de espaldas a la pared, con el rostro demacrado por el ayuno y los ojos cerrados en oración. Al oír pasos, levantó la cabeza pero no podía ver. Ananías se acercó lentamente, extendió las manos, tocó los hombros de Saulo y pronunció palabras que cambiaron la historia. «Hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Jesús, quien se te apareció en el camino, me envió para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hermano. Ananías había llamado hermano a Saulo. El perseguidor y el perseguido eran ahora familia. Al instante, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saúl. Poco a poco, recuperó la vista. Lo primero que vio fue el rostro amable de Ananías sonriéndole. Se levantó y fue bautizado ese mismo día. Comió por primera vez en 3 días y comenzó una nueva vida, pero la transformación aún no estaba completa. En los primeros días tras su conversión, Saulo se quedó con los discípulos en Damasco. Lo recibieron con comprensible desconfianza. Era difícil creer que el hombre que había venido a arrestarlos fuera ahora uno de los suyos. Saulo, sin embargo, no perdió tiempo. Unos días después de recuperar la vista, fue directamente a las sinagogas de la ciudad y comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. La reacción fue explosiva. Los judíos que lo oían se asombraban. ¿No es este el que perseguía a los que invocaban este nombre en Jerusalén?, se preguntaban unos a otros. ¿Y no fue para eso que vino aquí, para llevarlos presos ante los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía cada vez más. Su predicación se hizo más elocuente, sus argumentos más contundentes. Confundió a los judíos que vivían en Damasco, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo prometido. Pasaron los meses. La conversión de Saulo dejó de ser noticia y se convirtió en un problema. Los líderes judíos de Damasco comenzaron a verlo como una amenaza mortal.
El hombre que debería haber destruido el cristianismo lo estaba fortaleciendo. Decidieron matarlo. El plan era simple: vigilar las puertas de la ciudad día y noche. Si Saúl intentaba escapar, sería ejecutado. Pero los cristianos descubrieron la conspiración. En plena noche, metieron a Saúl en una canasta y lo bajaron por la muralla. El perseguidor se había convertido en el perseguido. Saulo huyó a Jerusalén, pero se topó con un problema aún mayor. Los cristianos de allí tampoco creían en su conversión. Todos le temían, convencidos de que era una trampa elaborada para infiltrarse y destruir la iglesia. Entonces apareció Bernabé. Bernabé era un hombre generoso, conocido por su bondad y discernimiento espiritual. Vio algo diferente en Saulo. Había sinceridad en su mirada y humildad en sus palabras. Decidió arriesgarse. Llevó a Saulo ante los apóstoles y les contó toda la historia. Cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco, cómo Jesús le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco, en el nombre del Señor. Pedro y los demás apóstoles escucharon atentamente. Era difícil de aceptar, pero la realidad estaba ahí. Saulo había sido transformado. Lo recibieron entre ellos. Durante varias semanas, Saulo estuvo con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con valentía en el nombre de Jesús. Pero pronto surgieron problemas de nuevo. Los judíos helenistas, sus antiguos colegas, no toleraron su traición. Intentaron matarlo. Sus hermanos, preocupados por su seguridad, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Allí, Saulo pasó algunos años en relativo anonimato, madurando en su fe y siendo preparado por Dios para el ministerio venidero. Años después, cuando se estableció una iglesia floreciente en Antioquía, Bernabé se acordó de Saulo, viajó a Tarso y lo convenció de regresar. En Antioquía, ambos trabajaron juntos durante un año entero, enseñando a una gran multitud. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Fue desde Antioquía que Saulo emprendió sus famosos viajes misioneros que transformaron el mundo conocido. Durante el primer viaje ocurrió algo significativo. En Chipre, al enfrentarse a un hechicero llamado Elimas, Lucas se refiere por primera vez a Saulo como Pablo. El perseguidor se había convertido definitivamente en apóstol. En los 3 grandes viajes misioneros que siguieron, Pablo llevó el evangelio por todo el Imperio Romano: Chipre, Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso. Ciudades que se convirtieron en centros del cristianismo gracias a su incansable predicación. Pero el camino no fue fácil. En Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto. En Filipos lo azotaron y lo encarcelaron. En Éfeso sufrió violentos disturbios. En varias ciudades fue expulsado, amenazado y perseguido. El hombre que una vez persiguió ahora sabía exactamente lo que se sentía ser perseguido. 5 veces recibió 39 azotes de los judíos. 3 veces fue azotado con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragó. 1 vez pasó 24 horas en alta mar, luchando contra las olas. Se enfrentó a peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de su propia raza, peligros de gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Trabajaba duro, a menudo sin dormir, con hambre y sed, en ayunas, con frío y desnudo, pero nada pudo detenerlo. Pablo había comprendido algo fundamental. Su vida ya no le pertenecía. La había comprado a un precio: la sangre de Jesús. Y dedicaría cada gota de energía, cada latido, cada aliento a proclamar el Evangelio. Escribió cartas que se convirtieron en la teología fundamental del cristianismo. A los romanos explicó cómo la salvación viene por la fe.
A los corintios enseñó sobre el amor y los dones espirituales. A los gálatas defendió la libertad cristiana. A los efesios reveló el misterio de la iglesia. A los filipenses mostró alegría en la adversidad. 13 libros del Nuevo Testamento salieron de su pluma. Palabras inspiradas que aún hoy consuelan, enseñan, corrigen y edifican a millones de personas en todo el mundo. Fundó iglesias por todo el Mediterráneo. Formó líderes que continuaron la obra tras su partida. Construyó puentes entre judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos. Demostró que en Cristo no hay griego ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Su predicación era poderosa porque provenía de su experiencia personal. Sabía lo que era estar lejos de Dios, sabía lo que era el odio, la amargura y el fanatismo religioso. Sabía lo que era tener las manos manchadas de sangre inocente, y también sabía lo que era la misericordia transformadora de Jesús. Cuando predicaba sobre la gracia, no era teoría, era testimonio. Cuando hablé del perdón, no era un concepto, era una experiencia. Cuando enseñaba sobre la nueva vida, no era doctrina, era biografía. Pablo vivió intensamente hasta el final. Incluso en prisión continuó predicando. Incluso en el sufrimiento continuó dando gracias. Incluso frente a la muerte siguió confiando. En su última carta, escrita en prisión en Roma poco antes de su martirio, dejó palabras que resumen su vida transformada. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de justicia. El hombre que empezó profiriendo amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, terminó dando la vida por ellos. El perseguidor se convirtió en mártir. El destructor se convirtió en constructor. El enemigo se convirtió en amigo. La tradición dice que Pablo fue decapitado en Roma durante la persecución de Nerón, alrededor del año 67. Su cabeza rodó, pero su obra perduró. Su cuerpo murió, pero sus palabras perduraron. Su voz fue silenciada, pero su testimonio resonó a través de los siglos. Hoy, 2000 años después, el nombre de Pablo se pronuncia con reverencia en todos los continentes. Sus cartas se leen en cientos de idiomas. Su historia inspira a misioneros en tierras lejanas. Su ejemplo anima a los perseguidos en todo el mundo. Se hizo todo para todos, a fin de que, de toda manera, salvase a algunos. Y lo consiguió. Quizás te identificas con Saulo. Quizás has lastimado a personas que no lo merecían. Quizás cargas con una culpa que pesa como piedras. Quizás piensas que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pablo te dice, nunca es demasiado tarde para la misericordia de Dios. El mismo Jesús que detuvo a Saulo en el camino puede detenerte hoy. La misma luz que lo cegó puede abrirte los ojos. La misma voz que lo quebrantó puede restaurarte. Tu historia puede haber comenzado con persecución, pero puede terminar con salvación. La decisión es tuya. Dios te espera en el camino de tu vida. Él quiere transformar tu odio en amor, tu destrucción en construcción, tu muerte espiritual en vida abundante. Simplemente di como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y deja que Él obre en ti el milagro que obró en Saulo de Tarso. La gracia que alcanzó al mayor de los pecadores también puede alcanzarte a ti. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, Señor, ¿qué quieres que haga?